No es verdad, ángel de amor, que no angustias mucho poco. Se te pasa poco a poco y ya te sientes mejor. Llevo mi bien todo el día diciendo en madrigales, te he comparado a la mía con la miel de los panales. Te he dicho, eres mío, tú el tormento, yo el lamento, tú la espiga, yo el rocío, tú la fuente, yo el sediento. Y sé, sí sé que ya no puedes librarte de las redes en que mi amor te ha enredado. Lo malo va a ser si accedes, porque como estoy plasmado, no calles pues el anhelo que en tus rumores se nota. Una palabra, un consuelo. Habla ya, no seas idiota, mi vida, mi bien, mi cielo. ¿Por qué insistes, don Juan? Si he comprobado, y tal comprobación mis nervios pasma, que la aspirar a ti fuera pecado. Porque te hayas formado no de carne mortal, sino de plasma. Si cuando al abrazarte te he probado y tu plasma he catado, un plasma fungiforme de fantasma, y tú me has confesado, dolido y amargado, que la que a ti te cate, cataplasma. ¿Cómo quieres, desgraciado, que un alma de mujer que se entusiasma con todo lo viril ame un plasmado? Fieros, quiero es el tuyo, que dice tu voz, señora, y eres tu linda sola, que juró llamarme suyo. ¿Y cómo has de serlo ahora? Que vas así a despreciarme, que ya no quieres amarme, porque mi plan más astral es que pretendes matarme. ¿Cómo? ¿Si no eres mortal? No ha de ser no, que primero en mi desesperación he de clavar esta cera en tu pecho. Según la visión descrita, tú te llamas Doña Rita, no te llamas Doña Amparo. ¿Qué pasa? ¡Atrás! ¿Han llamado? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¡Que la quería matar! Aún tengo mucho que hacer yo. No seas tonto, si el vivir no vale la pena. Que ves en todas partes, chanchullos. Los descubriré. ¡Atracos! Los castigaré. ¡Traiciones! Las vengaré. ¡Dejadme! Tiene razón. ¡Que viva! ¿Qué? Sí, que viva. Porque si hace eso, le esperan el poder y la gloria. ¿A mí? Claro. Y como corre por España en su teoría maquinosa, y eso de la vuelta a la Edad Media, tendrán muchos hombres que lo considerarán el hombre del porvenir. ¡Olé! ¡Acepto! ¡Sí, acepto! ¡Mando! ¡Que me den mando! Son vídores. Han llegado comisiones de todos los pueblos de la provincia para llevarnos del triunfo a la capital y votarnos para diputado. Dioses, no, jamás. ¡Que me desplasmen! ¡Que me desplasmen! ¡Qué honor para la familia don Juan en el Congreso! ¡No! ¡Diputado no! ¡Al Congreso no! Tú discutiendo, votando, interpelando. ¡No! Tú saltando por los escaños cuando te llamen imbécil. ¡Vaya! Un ministro, a lo mejor 5 o 6 días. No, político, no. ¡Defina la Julia con nosotros! La política es un lobo que destruye, mancha y trunca. Aquí se puede ser todo, pero político, ¡nunca!